Buenas tardes, jóvenes y señoritas de octavo básico. Vamos a dar inicio a la clase del Estado moderno. Para poder iniciar la clase, debemos recordar algunas características de la época de la Baja Edad Media. Durante la Baja Edad Media, el señor feudal va a tener gran poder político sobre grandes territorios. Pero, cuando el señor feudal es convocado por el Papa para recuperar los lugares santos en Jerusalén, el señor feudal, cuando regresa a Europa, se da cuenta que está en problemas. Ya se ve empobrecido porque tuvo que gastar mucho dinero en este viaje, que es la cruzada, y no recibió nada a cambio porque la cruzada fue un fracaso. ¿Ya? Las consecuencias de la cruzada van a ser muy importantes porque van a abrir pie y van a dar paso a la conformación de un tipo de organización política que es el Estado moderno. Por lo tanto, ¿qué es lo que no debe olvidar? Que el poder del señor feudal durante la Edad Media va a caer en desgracia como consecuencia de las cruzadas, que es este viaje de los europeos para recuperar los lugares santos. Y una de esas consecuencias es el empobrecimiento del señor feudal, que básicamente va a beneficiar al rey y a la burguesía. El rey va a establecer alianza con la burguesía para recuperar su antiguo poder. La burguesía son los comerciantes. Entonces, por un lado, el rey quiere más poder político y necesita reducir la influencia del señor feudal y también la influencia de la iglesia, pero no tiene dinero. ¿Quién le presta el dinero? La burguesía. La burguesía son un grupo social que surge durante la Baja Edad Media en las ciudades, que se dedicaba principalmente al comercio. Como consecuencia de las cruzadas, la burguesía reactivó el comercio y el contacto con Oriente. Entonces, las cruzadas generan consecuencias negativas para el señor feudal, pero son una oportunidad para el rey y para la burguesía para establecer negocios, ¿ya? Y al rey para deshacerse del poder del señor feudal. Entonces, el rey y los burgueses se ven beneficiados, ¿cierto?, de las cruzadas y de la decadencia del poder del señor feudal. Junto con lo anterior, el rey tenía otro problema, que era la iglesia. La iglesia católica durante la Edad Media va a tener mucho poder político. El Papa prácticamente era el emperador de toda Europa y no solo estaba preocupado de los asuntos de la fe, sino que también estaba entrometido en los problemas políticos que existían en todos los reinos. Pero resulta que cuando se produce la reforma religiosa de Lutero, que estudiamos anteriormente, ¿cierto?, el rey ve en la reforma la oportunidad de reducir la influencia de la iglesia en los asuntos políticos. Y lo logra. Porque después de las guerras de religión se establece que cada rey podía determinar cuál iba a ser la religión de su reino. Entonces, el rey, al apoyar a los reformistas, no solo se queda con la riqueza de la iglesia, sino que también es capaz de escoger otra iglesia, una de las iglesias que surgen a partir de la Reforma, o bien quedarse con la iglesia católica, pero esta vez con un poder y una influencia por parte de la iglesia mucho menor. Entonces, dicho esto, lo que debemos preguntarnos es, ¿qué es el Estado moderno? Bueno, el Estado moderno se trata de un tipo de organización política en donde el poder está en manos del rey. Como ya señalé, les recuerdo que el rey estratégicamente se deshace de la influencia del señor feudal y se deshace de la influencia de la iglesia. Por lo tanto, él va a hacerse cargo de la administración del territorio. Y este poder político lo va a obtener el rey siguiendo el siguiente objetivo. El objetivo del rey, repito, va a ser obtener el poder, pero sin ningún tipo de límites. De ahí la importancia de deshacerse de la influencia de la iglesia y de la influencia del señor feudal. ¿Cómo logra su objetivo el rey? Bueno,
Después que se deshace de la influencia del señor feudal, lo que hace es unificar el territorio del reino. Lo unifica, crea fronteras, delimita el territorio. Para proteger el territorio y para hacerse valer su poder, ¿cierto? Crea un ejército. Por primera vez el ejército va a ser permanente y va a estar conformado por soldados profesionales, es decir, personas cuya carrera y oficio va a ser pertenecer al ejército a cambio de un sueldo. Junto a ello, para también dominar y unificar el territorio, el rey establece la creación de una sola ley para todo el territorio. Junto con ello, también se encarga de cobrar impuestos. El señor feudal también los cobraba, pero esta vez el rey va a cobrar impuestos, pero de una forma sistemática, especialmente a los campesinos. Para poder cobrar estos impuestos, el rey crea una red de funcionarios, de trabajadores, ¿cierto?, de personas que se van a encargar de la administración completa del Estado, del territorio. Esta red de funcionarios se va a llamar burocracia. Entonces, ¿cuáles van a ser las características del Estado moderno? Bueno, es el gobierno del rey sobre un territorio delimitado, es decir, que posee fronteras y una capital. Ese territorio no va a estar vacío, va a estar conformado por una población unificada, es decir, la población va a tener un solo idioma, una sola religión. El Estado va a imponer su dominio a través de la administración. Entonces, si el Estado es el territorio con personas que están unidas, faltaba entonces un tercer elemento, que es la administración de este territorio. ¿Cómo el rey lograba administrar este territorio? Bueno, lo hacía a través de la ley, lo que se llama la soberanía. Entonces, en el territorio hay una población que debe ser administrada y organizada. ¿Cómo lo hace el rey? A través del ámbito jurídico. Lo que hace es crear una serie de leyes que le van a permitir establecer soberanía, es decir, gobernar. La ley le permite al rey gobernar sobre el territorio que habitan las personas, y a las personas, por supuesto. Para eso, junto con la ley, crea una serie de instituciones que le van a permitir administrar la función pública, administrar a estas personas y la organización del Estado. También crea su ejército, que es parte de esa administración. Junto con ello, el rey en el ámbito económico se encarga de acuñar, es decir, producir sus propias monedas, crea un sistema fiscal en donde establece claramente los impuestos que deben pagar, sobre todo los campesinos, y aparece por primera vez este concepto, la diplomacia. La diplomacia tiene que ver con las relaciones con los países vecinos, ¿ya? Tiene que ver con informar y negociar con otros estados. Entonces, en resumen, el Estado moderno es una forma de organización política que está a cargo del rey. El rey ejerce un poder absoluto sobre su reino está conformado por un territorio habitado por personas. Para poder administrar este territorio, el rey lo hace a través de la ley. ¿Ya? A través de la ley unifica el territorio y lo gobierna. El rey por primera vez crea y establece un ejército profesional y establece relaciones diplomáticas con los demás estados. Entonces, esta ha sido la clase del Estado moderno. Espero que junto con el desarrollo de la ruta haya entendido algunos de los principios de la conformación de este Estado moderno. Muy bien, hasta pronto.